Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy buenas tardes a todos los amigos que ya están en sintonía conectados por aquí por Borinquen Radio. Les saluda Daisa Cortés, agradecida como siempre de que nos estén acompañando en otra edición más de La Rebelión de las Canas. Ya está con nosotros el presidente de la Asociación de Jubilados, Johnny Rodríguez Ortiz. Bienvenido. Muchas gracias, saludos y buenas tardes a todos. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, José Ocasio, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Un placer nuevamente compartir la tarde del viernes con ustedes. Bueno, Johnny, 10 días frente al Tribunal Federal, misión cumplida. Cuéntame. Podemos decirle a nuestra audiencia que hemos logrado más de los objetivos que nos proponíamos lograr, porque dimos a conocer verdaderamente lo que es el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo hemos descrito de una forma que el pueblo la entiende y han participado y una forma muy amplia también, porque lo hemos hecho en español para empezar. Y ciertamente los resultados que hemos obtenido pues son excelentes. Para empezar, hemos denunciado el atropello que se propone cometer la Junta de Control Fiscal, proponiéndole al Tribunal de Quiebras que la Autoridad de Energía Eléctrica le pague a quien no hay que pagarle, y que para lograr eso, que es a los bonistas no asegurados, porque no tienen derecho a cobrar, y que para lograr eso le han dado al pueblo solamente dos alternativas. ¿Cuál de las dos será peor? O la quiebra o la miseria en la quiebra. Le hemos descrito al pueblo cada una de las razones por las que este plan no es viable. Esa deuda es impagable y los bonistas lo saben desde el primer momento cuando prestaron el dinero producto de estas deudas. Y peor aún, hubo irregularidades en la otorgación de los últimos préstamos cuando ya se sabía que no había fuente de repago. Y aún así, los bonistas prestaron su dinero porque en aquel momento la autoridad aún disfrutaba de una clasificación excelente, atractiva para los inversionistas, y sencillamente ellos compraron esos bonos. O sea, nos dieron ese dinero en préstamos a la Autoridad de Energía Eléctrica y más adelante fueron y los vendieron. Y por eso es que esto ha ido de mano en mano. Cuando surge la quiebra de la autoridad, es que se descubre toda la situación económica de la misma, y aquellos que compraron bonos se dieron cuenta que verdaderamente no habían hecho una buena inversión. Eso contribuyó más aún a la propia quiebra de la autoridad, porque el crédito de la autoridad se volvió chatarra y nadie quería prestarle si hubiese cualificado para hacerlo. Aquellos bonistas que compraron esos bonos ya desclasificados, ya desvalorizados, porque muchos pagaron hasta 10 centavos de dólar que costaba cada bono de esos, pues son los que ahora pretenden que se le pague, y que se le pague, como alegan las autoridades locales, un 25% del total de lo que costaban. Y si usted compra en 10 centavos algo que vale 25 y le pagan 20, se está ganando 100% porque se gana el doble de lo que invirtió. Y esa es la razón por la que los bonistas han estado insistiendo con su poder económico, que es el que gobierna el mundo, y esto no es excepción, para que la Junta de Control Fiscal, que es una criatura de la ley promesa que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos, cabildeada y legislada por esos precisamente acreedores, los bonistas buitres, vinieran a cobrarnos. Pero por encima de todas esas contingencias, nosotros hemos logrado que el país entienda de lo que se trata, que es un atraco, que como le dije, es la
selección entre irse la quiebra o irse la quiebra y la miseria, que no hay forma de pagarlas, que no hay que pagarlo, que la autoridad al momento arrastra un déficit operacional, que no tiene dinero para ofrecer el servicio, y para hacerlo el gobierno central y el federal le proveen fondos para completar el dinero necesario para cubrir sus gastos ofreciendo el servicio, que tantas cosas, pero es bueno que el pueblo escuche que todos los días muchas personas instalan privadamente sistemas de energía renovable, lo que contribuye a que cada vez la autoridad tenga menos abonados, que ahora le llaman clientes, que todos los días más personas se van a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, que la tasa de crecimiento está por debajo de cero, porque hoy precisamente escuché una estadística que dice que en el año pasado, en 2023, hubo más muertos en Puerto Rico que nacimientos. O sea que nos estamos extinguiendo. Que encima de eso, todos los días cierran negocios y se van las industrias. Sumadas todas esas cuatro razones principales, encontramos que la autoridad pues cada vez tendrá menos clientes, menos abonados, que incluso, no sé si fue Andrew Wolf, creo que fue, pero no recuerdo, admitió que toda esta situación le crea a la autoridad un gran problema para pagar sus deudas, y que no hay forma de hacerlo porque se espera que para el término que la Junta le está recomendando al tribunal que apruebe este plan, 35 años, la autoridad tenga un 40% del total de los abonados que hoy tenemos. Y nosotros lo decíamos claramente, la autoridad se va a ver en un ciclo vicioso donde cada vez será menos el dinero que le ingrese por virtud de los aumentos en el servicio, y cada vez será más la gente que se desconecte por razones de emigración, falta de nacimiento, cierre de industria, desarrollo de la energía renovable. Sumados todos esos ingredientes, pues es el ciclo vicioso que se produce, que la autoridad, para poder seguir cumpliendo con esas obligaciones, tendrá que seguir aumentando las facturas, y esto seguirá haciendo crecer ese ciclo al extremo de que va a ser imposible pagar. Así las cosas, ya son ellos los expertos que impulsan ese plan, que han tenido que admitir ante el interrogatorio que le están haciendo, que nosotros tenemos razón. Y eso es Oye, lo Johnny, eso que pasó. tú estás diciendo, si uno lo lleva a lo de acueducto, a los que me están escuchando, ¿cuántos de ustedes pagaban 16, 15 dólares, 14 dólares de agua? Y por estos famosos aumentos para pagar deudas y para un montón de cosas nos metieron, ¿se acuerdan? Aquellos 3 aumentos de cantazo. De Sí. momento hay gente pagando 100, 200 pesos de agua o 150 o 40 y dice, pero es que yo no gasto eso. Sigo siendo una persona, seguimos siendo dos. Pues es eso mismo lo que nos están imponiendo. Unos aumentos que nosotros no hemos gastado en salud y la tenemos que pagar sí o sí por 35 años. Así es, pero todavía es peor aún, porque también surge el que es probable que haya que añadirle años a esa hipoteca de 35 años para poder cumplir. Y nosotros anticipábamos eso también, que podría llegar el momento que no diera el tiempo porque el dinero no da y ya no se puede aumentar más, de aumentar la vida de vigencia de esos bonos. Y estamos hablando de una hipoteca que, en la medida que aumenta el término para pagarlos, aumenta el costo, porque el cómputo de intereses sigue dándose, y eso hace crecer la deuda exponencialmente. Es decir, que nosotros comenzamos diciéndolo en el tribunal, empezando con este servidor el lunes 4 por la tarde,
Continuaron al otro día unos 20 ponentes también diciendo, agregando a nuestras ponencias, y ninguno de los ponentes que estuvimos frente a la jueza Taylor Swain fuimos a favorecer el plan de ajuste de la deuda. Encima de eso, esas 800 oposiciones que se presentaron por derecho propio han contribuido también a esta situación, y es por eso que nosotros, cuando terminamos nuestro planteamiento ante la jueza, fue cuando la exhortamos a que no fuera el sepulturero que le pone el último clavo a lo que era la isla de Puerto Rico, la perla del Caribe, que se aliara con la historia de la justicia e hiciera algo por este pueblo, aunque fuera desestimar ese plan de ajuste de la deuda que es nefasto para nosotros. ¿Qué nos dice José Ocasio? Pero yo quiero comenzar felicitando a todos los compañeras y compañeros que han estado por los pasados 10 días en este campamento de la Alianza Energética. Contrario a lo que pensaba mucha gente, que iba a ser un total fracaso, ha sido para nosotros un rotundo éxito. Pero también debo mencionar que ese frente, como decía yo en programas anteriores, era en 2 vías. Ese grupo que estaba fuera del tribunal y ese grupo que entró al tribunal a llevar sus ponencias, ese número de 800 que mencionó el compañero Johnny, eso fue sumamente importante. Añadiendo a lo que estaba hablando, por la línea que estaba Johnny en este momento, pues para mí resulta interesante, que creo que un comentario que el compañero Johnny también había hecho es que en el tiempo que ha pasado de esas vistas no ha habido un solo deponente que se haya expresado en favor de ese plan de ajuste de deuda de la autoridad, y eso tiene que ser un elemento de análisis en ver lo que la señora juez pudiera decidir con relación al mismo. En el día de hoy estuve leyendo una oposición de un grupo de los bonistas, y uno de ellos le expresó al tribunal de que ellos, la expresión es para tratar de convencer a la juez de que el plan es malo, pero lo que les dice es que no obra, que ese plan no obra en los mejores intereses de los bonistas. Eso para que ustedes den cuenta de que esa gente lo que están pensando es estrictamente en los bonistas, que ellos no están pensando absolutamente nada con relación al pueblo de Puerto Rico. Pero miren, hay un dato que es bien revelador, y es el hecho de que sí, ellos fueron allí y dibujaron todo un panorama favorable a su caso. Aquellos que favorecían el plan, pero también aquellos que no lo favorecían, que son acreedores, no lo hacían por las razones que lo hacemos nosotros, como está explicando Casio ahora exactamente, sino porque ellos insistían que todavía se podía pagar más. Miren qué cosa. Pero aquellos que fueron a defender el plan, cuando se le hizo, porque todavía eso continúa, se le hicieron los interrogatorios con relación a todas las expresiones que ellos hicieron, porque al tribunal usted va y hace unas expresiones, testifica, pero luego tiene que someterse a un interrogatorio de la persona que está defendiendo la posición distinta a la suya, como también un interrogatorio de que aquel que coincide con usted. Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque cuando uno cuando uno no va revestido de la verdad y la razón, con los argumentos que correctamente, justamente, más aún, hay por exponer allí, verdaderamente tiene que enfrentarse a ese contrainterrogatorio para que entonces esas expresiones que uno hace pasen el crisol de la mecánica, el ejercicio que allí se hace. Y entonces es como llevar un testigo que es contrario a tus planteamientos y lograr ponerlo a favor de tus planteamientos con las admisiones que hace. De eso es lo que estamos hablando. Porque ofrecer un dato y luego no poder sostenerlo, o luego no poder enfrentar los argumentos en contra de ese dato, es admitir lo que se argumentó en contra.
Y a eso fue que ellos fueron allí sin proponérselo. Lo que han logrado es eso. Claro. El detalle de ese que ustedes nos trajeron hace varios días de que no tienen ninguna contingencia para las emergencias. Estamos en una isla con temporada de huracanes todos los años, pero eso no está contemplado. Es tan absurdo como todo lo que han planteado allí para defenderse. Eso es parte de lo que admitieron, porque admitieron que no hay contingencia, no hay plan para enfrentar la repetición de un huracán como María, o siquiera como Fiona, que no hay un plan, que no hay presupuesto, que no se previó la reconstrucción del sistema después de María, que eso está pendiente, que no hay presupuesto en el plan, ni se contempla en el plazo tan largo para las mejoras capitales, que no hay dinero en el cual ellos pensaron para el pago de nuestras pensiones, que eso es una deuda que tiene la autoridad, y es una deuda que dejó de cumplir a propósito, porque eso es parte de los gastos operacionales, y la autoridad dejó de pagarle al sistema de retiro y empezó a pagar ese dinero a las compañías privatizadoras como Aluma y Agenera y todos los que han venido detrás. Es decir, que ellos se repartieron la autoridad en pedazos unos a los otros y se la tragaron, no la compraron y prácticamente nos la han quitado. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es recuperar la autoridad y salvar al pueblo de Puerto Rico de una segunda quiebra antes de lo que se teme. Y nos dijiste que no había dinero tampoco para las mejoras de la autoridad energética, tampoco querían pasarle dinero a nadie, ni Luma ni Genera, todo es para ellos nada más, la autoridad pintada. Exacto, pero lo que proponen los acreedores, los que favorecen el plan, no asignaron nada de dinero. Lo que admitieron fue que en el momento harían ajustes y, por ejemplo, dijeron, bueno, pues si hay un huracán que ataca al país, pues hay la posibilidad que de momento se deje en suspenso el plan de pago y se utilice el dinero del plan de pago para la reconstrucción. Pero eso tiene un defecto. Si ustedes se refieren en el plan de pago de una hipoteca, de una deuda, ¿ok? Pues vamos a suponer que pudiera hacerlo, y yo lo dudo, pero de seguro, porque eso es incuestionable, va a seguir el cómputo de los intereses sobre los intereses que usted no ha pagado. Entonces sí que le va a salir caro. Eso es lo que hacen a veces los bancos con aquellas personas que se atrasan. Mira que me dieron un plan de pago, pero sí, seguro que te dieron un plan de pago, pero te alargaron la vida de tu préstamo y te salió más caro de lo que esperabas que te saliera, porque dentro del préstamo no había ninguna contemplación para detener el pago, porque nadie lo va a hacer. Te voy a permitir que no me pagues gratis. No, eso no es así. Y eso es precisamente lo que está sucediendo aquí. Por eso es que sostenemos que es una situación que se sortea entre la quiebra o la quiebra y la miseria. De los dos males, cualquiera es peor. Así es, José Ocasio. Permíteme añadirle a lo que acabas de decir, Johnny, que aquí en Puerto Rico tiene que haber mucha gente que entiende perfectamente lo que tú acabas de explicar, porque eso fue lo que pasó precisamente cuando el huracán María y cuando la pandemia. O sea, mucha gente lo que hicieron fue, dijeron, no, te vamos a dar una moratoria, no me tienes que pagar ahora, pero eso no era de gratis, como tú acabas muy bien de explicar. O sea, que aquí hay mucha gente que entiende todas las palabras tuyas de este momento. O sea, que creo que precisamente la importancia de mencionarlo como tú lo mencionas. Por otro lado, quería traer un asunto que no lo has tocado y que sí me parece que sí lo vamos a tocar, que es el disparo de la unidad número 6, número 5 de Costa Azul del día de ayer, que dejó sobre 100,000 abonados sin servicio. Ah, ok. Adelante. Hice mi ejercicio y entré a verificar si Costa Azul estaba en servicio y entré esta mañana, estaba en 0 y ahora antes de entrar al programa está en 0. O sea, una unidad que es, pues como siempre he dicho, de la olla de la corona son esas dos unidades. Esa unidad que estaba en reparación, que se suponía que terminara a fines del 23, que no terminó la reparación hace apenas menos de 3 semanas atrás y ya ayer salió de servicio y al día de hoy continúa fuera de servicio.
Es un detalle sumamente interesante. Y el otro detalle es que lo habíamos comentado fuera del aire, es la compra de los famosos 17 generadores. Sí, En el día de ayer, lo que había salido hasta el día de ayer era que la transacción tenía una fecha, lo que llaman una fecha fatal, que era las 12 de la noche del día de hoy, que es 15 de marzo. Y entiendo que en el día de ayer ya hicieron la compra de los famosos 17 generadores. Al día de ayer no podían decir cuánto era el costo porque hasta que no se firmara el documento. Ya para el día de hoy se habla de 310 millones de dólares. Pero también sale en la noticia un detalle que me estuvo que importante mencionar, y es que los que operan los que tienen ahora mismo los 17 generadores le dijeron, o sea, vamos a hacer los 17 generadores menos el equipo auxiliar. Eso incluye hasta donde se almacena el combustible. Y ese era el tranque que tenía ese contrato y lo lograron resolver dejando fuera los equipos auxiliares, pero que le van a pagar alquiler. Y ese número sí que tampoco lo han mencionado. ¿Cuánto dinero va a costar, además de los generadores, el alquiler del equipo auxiliar para que el generador lo puedan utilizar? Porque imagínense, compran el generador y no compran el combustible, o no compran los equipos auxiliares que permiten que ese generador entre en servicio. eso es como Parece que, Y esos generadores necesitan mantenimiento y tampoco es gratis. ¿Lo presupuestarían? sí, pero lo que está diciendo Casio es, te vendo el caballo, pero la silla te la alquilo. Exacto, Es el equipo exactamente. de montar, de la montura. Hay Y que peor, sumar eso. claro, y ay, perdóname, que quiero aclarar un asunto que acabo de decir. En la transacción no está incluido el combustible. El combustible hay que comprarlo. Y se lo van a comprar a quien los tenía, a New Fortress, que es quien suple el gas natural. Así que imagínense de lo que estamos hablando. pues miren, esos mal llamados megageneradores son generadores de 20 megavatios y son 17. La autoridad no tiene 17, tiene 20 generadores de 20 megavatios cada uno, que son las turbinas de gas. Un megagenerador es la central Aguirre, que genera 900 megavatios, 450 megavatios cada una. Pero esto no es un megagenerador, es un generador de emergencia. Y de eso es lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué ha pasado con los generadores que tenía la autoridad que tiene? Porque están instalados, uno pasa y los ve, porque no son cocolías. Son estructuras monumentales, grandísimas o al menos larguísimas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿O es que ha sucedido lo mismo que sucedió con toda la flota de vehículos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que cuando Luma invadió la agencia, los desaparecieron? Y eso es dinero que el pueblo empleó en la compra de ese equipo, y ese es parte del dinero por el cual se está discutiendo que hay que pagar ahora. O sea, ¿qué clase de gobierno es el que estamos hablando, que sencillamente desecha un equipo que puede ser utilizable para comprar un equipo nuevo? ¿A quién le sirven esta gente? Porque verdaderamente, generador por generador, 20 megavatios versus 20 megavatios, si yo los tengo, ¿por qué los tengo que comprar? ¿O es que los dejé consumir por el tiempo y están destrozados, o no fui capaz de darle el mantenimiento? Esas son preguntas que tiene que contestar la autoridad, y el gobierno que está de turno le corresponde dar esa respuesta, porque por eso también se está pagando. Se pretende que se pague, mejor dicho, porque no sabemos lo que va a hacer la jueza Eso es Taylor. parte de los 35 años que tenemos que pagar por cosas que están ahí tiradas o que compraron y regalaron o no te acuerdas. Que empezaron Exacto. a repartir cosas de la autoridad y decían, pero ¿qué es esto? Cuando empezaron los empleados, no solamente las guaguas, muchos otros equipos. Y el costo de 17 generadores por 310 millones de dólares asciende a casi 2 millones de dólares por generador. Y no estamos hablando de una compra barata, porque ya esos generadores no son nuevos, son usados. Y no puedes ir a reclamar la garantía como si los hubieses comprado nuevos. Que FEMA los pagó, que los pagamos nosotros, eso no importa. Lo importante es
que es un equipo usado, tan usado como el nuestro. Entonces, ese sirve y el nuestro no. ¿Quién se está beneficiando de esas compras? Y no hemos hablado todavía del proveedor, el suplidor de gas natural para esos generadores, que es la única diferencia que tienen con las turbinas de gas, que eran de diésel. No hemos hablado de eso, pero vamos a decirle antes de irnos que eso precisamente es a lo que se dedica New Fortress. El que le vende gas natural a la planta 5 y 6 de San Juan, el dueño de Genera es New Fortress. El dueño del puerto, el muelle de San Juan, es New Fortress. El único que tiene las facilidades para manejar gas en este país es New Fortress. ¿Y cómo llegaron allí? Ah, bueno, pues debe contestarnos Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez. ¿Cómo fue que esas compañías llegaron allí? Todo eso es parte de la asignación que tienen estos gobernantes.